Franco Zunino le gritó en la cara a Gisela Gipio Pintos con una furia descontrolada que hizo temblar las paredes del living, tirando una copa de vidrio al suelo que se hizo añicos mientras ella le respondía a los alaridos, señalándolo con el dedo índice a apenas centímetros de su nariz, en una explosión de ira tan violenta que paralizó a todos los presentes y convirtió el ambiente en un verdadero campo de batalla verbal, donde nadie se atrevía siquiera a respirar, con los rostros enrojecidos por la rabia y las venas del cuello marcadas por la tensión, mientras los ecos de sus voces destrozaban por completo la calma de la casa de Gran Hermano Argentina Generación Dorada. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué ciudad o país estás mirando este escándalo para que no te pierdas nada de lo que pasa dentro de la casa. Para entender cómo se llegó a este punto de no retorno y de quiebre total en la convivencia, hay que retroceder unas horas en el tiempo, cuando la dinámica de la mañana parecía transcurrir con una calma engañosa y una tranquilidad superficial que nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que se rompería de una manera tan brutal, abrupta y destructiva. Todo comenzó en la cocina, ese lugar que tantas veces ha sido el epicentro indiscutido de las tensiones, los rumores y los conflictos más intensos en esta edición tan particular de Gran Hermano Argentina Generación Dorada, conducido con mano firme por Santiago del Moro. Franco Zunino estaba preparando su almuerzo, concentrado en sus tareas cotidianas, revisando los ingredientes y organizando su espacio, cuando Gisela Gipio Pintos ingresó al ambiente con una actitud corporal que ya denotaba cierta irritación acumulada desde las primeras horas de la madrugada, quizás por una mala noche de sueño o por comentarios que habían quedado flotando en el aire. Lo que empezó como un comentario casual, casi inocente, sobre la organización de las compras semanales y la limpieza obligatoria de los espacios comunes, rápidamente mutó en una crítica directa, punzante y llena de reproches. Gipio, con su característica franqueza y sin filtros, le reclamó a Zunino que no estaba cumpliendo con su parte del trato en la convivencia diaria, acusándolo frontalmente de dejar todo desordenado a su paso y de no tener la más mínima consideración con el resto de sus compañeros, que sí se esforzaban día a día por mantener la casa en condiciones óptimas y habitables. Zunino, que no es de los que se quedan callados o sumisos ante una acusación que considera profundamente injusta y fuera de lugar, respondió de inmediato, defendiendo su postura con firmeza y asegurando que él había limpiado su sector tal como se lo habían pedido en las reglas, insinuando además que Gipio estaba buscando pelea donde no la había y que solo quería generar conflicto artificial para tener protagonismo frente a las cámaras de seguridad. Esa insinuación, cargada de ironía y desafío, fue la chispa definitiva que encendió la mecha de la discordia. La tensión en el aire se volvió inmediatamente palpable, densa, pesada y casi irrespirable para cualquiera que estuviera cerca. Gipio elevó el tono de voz de manera exponencial, sintiéndose faltada al respeto en su propia casa, y le exigió que no la tratara como si fuera una mentirosa o una exagerada, recordándole con dureza que todos en la casa saben perfectamente quién cumple con sus obligaciones y quién solo busca excusas baratas. Zunino, visiblemente alterado y con la paciencia agotada, dejó lo que estaba haciendo en la mesada de forma brusca y se giró completamente hacia ella, invadiendo su espacio personal de manera intimidante para enfatizar sus palabras, lo que solo sirvió para que la situación se descontrolara por completo y escalara a un nivel de peligro. Fue en ese preciso instante, en ese segundo de ruptura, cuando los gritos comenzaron a superponerse, creando una cacofonía ensordecedora, caótica y aterradora que alertó de inmediato a todos los que estaban en las habitaciones cercanas y en los pasillos adyacentes. Juan Icar, que pasaba casualmente por el pasillo en dirección al baño, se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par y el corazón acelerado, sin saber si debía intervenir para calmar los ánimos o salir corriendo para evitar verse involucrado. La discusión escaló a una velocidad vertiginosa, pasando de reproches lógicos sobre la limpieza y el orden, a ataques personales profundos sobre la actitud, la personalidad y la forma de ser de cada uno. Gipio le gritó que era un egoísta empedernido que solo pensaba en sí mismo y en su propia comodidad, mientras que Zunino le devolvía el agravio con la misma moneda, acusándola de ser una manipuladora nata que distorsionaba la realidad constantemente para quedar bien con los demás y manipular la opinión del grupo. Los ecos de sus voces rebotaban en las paredes de la casa, haciendo que el resto de los habitantes saliera de sus refugios para presenciar el lamentable espectáculo. Charlotte Canilla apareció en el marco de la puerta del living,
llevándose las manos a la boca en un gesto de absoluto shock e incredulidad, mientras Andrea del Boca observaba la escena desde el sofá con una expresión de profunda preocupación y decepción, negando con la cabeza ante la falta de madurez y de control emocional que se estaba desplegando ante sus ojos. Janina Silly intentó acercarse con valentía para mediar, pidiendo calma a gritos y sugiriendo que bajaran un cambio, pero su voz fue completamente opacada e ignorada por el estruendo ensordecedor de la pelea. Ni siquiera Manuel Manuibero o Catalina Titi Cherkassky, que suelen tener una palabra de contención y sabiduría para estos momentos, pudieron hacer algo efectivo para frenar la avalancha imparable de insultos y reclamos mutuos. La situación llegó a un punto crítico e insostenible cuando Zunino, en un arrebato de furia incontrolable, tomó la copa que tenía en la mano y la arrojó con fuerza contra el piso, provocando ese estruendo agudo de vidrio quebrado que marcó el clímax absoluto de la violencia verbal y el miedo colectivo. Ese fue el momento exacto en que la casa literalmente estalló en 1000 pedazos. Todos gritaron al unísono, algunos pidiendo a los alaridos que pararan de una vez, otros retrocediendo con miedo genuino a que la situación derivara en un enfrentamiento físico violento. Gisela Gipio Pintos, lejos de amedrentarse o asustarse por el gesto violento y agresivo, dio un paso al frente, acortando aún más la distancia entre ambos y señalándolo con el dedo de manera acusatoria, gritándole que ese era el comportamiento típico de un cobarde que no sabía argumentar sin perder los estribos y sin recurrir a la intimidación. Zunino, con el pecho agitado por la adrenalina y la mirada clavada en ella como un depredador, le respondió que no iba a permitir bajo ninguna circunstancia que lo trataran como a un niño, estableciendo un límite que, en ese estado de alteración máxima, solo sirvió para avivar más el fuego de la discordia. El ambiente quedó cargado de una electricidad negativa, tóxica y pesada, que se podía cortar con un cuchillo, con los ánimos exaltados al máximo y las emociones a flor de piel, sin ningún tipo de filtro. Pasaron varios minutos eternos antes de que alguien, quizás Brian Sarmiento o Sebastián Cola, lograra separarlos físicamente con esfuerzo, y Andy llevándolos a habitaciones diferentes y opuestas para evitar que la situación empeorara aún más y se saliera de control. Mientras tanto, en el jardín trasero, el rumor se esparcía como la pólvora en un campo seco. Luana Fernández, Tamara Paganini y Solange Solabram comentaban entre susurros nerviosos lo que acababan de presenciar, especulando sobre las posibles consecuencias, nominaciones y castigos que este enfrentamiento traería consigo. Gisela Gipio Pintos se encerró en el dormitorio, visiblemente afectada, sollozando y llorando de la impotencia y la bronca, mientras que Franco Zunino se quedó en la cocina, respirando hondo y tratando de recuperar la compostura, aunque el daño emocional y relacional ya estaba hecho y era irreversible. La producción, desde el panel de control en la sala de monitoreo, observaba la situación con atención clínica, sabiendo que este tipo de quiebres profundos en la convivencia suelen tener un impacto directo y devastador en la dinámica del juego y en la percepción del público en sus hogares. Santiago del Moro, desde su rol de conductor y amo de la situación, seguramente ya estaba al tanto de la gravedad de los hechos a través de los auriculares, preparando las preguntas incisivas que haría en el próximo nominado o en la gala de eliminación, porque un enfrentamiento de esta magnitud y violencia no pasa desapercibido para nadie. La casa, que minutos antes era un espacio de relativa armonía y distracción, se había transformado en un polvorín a punto de estallar, donde cada mirada, cada susurro, cada paso y cada movimiento era analizado bajo la lupa de la desconfianza mutua y el resentimiento. Nadie sabía con certeza cómo se resolvería este conflicto aparentemente insoluble, pero una cosa era absolutamente segura. La relación entre Franco Zunino y Gisela Gipio Pintos había quedado fracturada, rota y dañada, al menos por el momento, y el resto de los compañeros tendrían que navegar las aguas turbulentas y traicioneras de esta nueva realidad, eligiendo bandos o intentando mantener una neutralidad que cada vez parecía más imposible e insostenible de sostener. La tensión no se disipó con la separación física, sino que se mantuvo latente, acechando en cada encuentro casual en los pasillos estrechos, en cada mirada cruzada en la mesa del comedor, recordándole a todos que la paz en Gran Hermano es siempre frágil, efímera y engañosa, y que una sola chispa de ira es suficiente para prender fuego a todo el edificio y destruir semanas de convivencia. Emanuel Di Gioia, Jennifer Pincoya Galvarini, Gincia Francisquiello, Matías Hansen, Juan Carlos Jotice López, Mariela Prieto, Nerea Nenu López, Leandro Nigro,
Steffi Pereira y Alejandra Magluf también sentían el peso aplastante de esa atmósfera cargada, caminando de puntillas para no avivar más el conflicto, entendiendo que la casa ya no era la misma después de ese grito desgarrador que rompió todos los esquemas y dejó a todos con un sabor amargo en la boca. La dinámica del juego se vio alterada por completo, ya que las alianzas que parecían sólidas comenzaron a tambalearse y las desconfianzas que estaban ocultas salieron a la luz con una fuerza devastadora. Nadie podía predecir si esto llevaría a una nominación directa o si la producción intervendría con un castigo ejemplar para restaurar el orden. Pero lo que era evidente es que la imagen de ambos participantes había quedado seriamente dañada ante los ojos de sus compañeros, muy probablemente ante el público que los observa desde sus hogares. La falta de control emocional es un enemigo silencioso pero letal en este tipo de competencias, y en este caso fue el detonante de una crisis que podría costarles muy caro en términos de juego y de popularidad. En mi opinión personal, este tipo de explosiones, aunque son televisivamente atractivas y generan el morbo y la audiencia que muchos buscan en estos programas, dejan un sabor muy amargo porque demuestran una falta absoluta de herramientas emocionales para resolver conflictos básicos de convivencia. Me parece que tanto Franco como Scipio perdieron la oportunidad de oro de dialogar como adultos maduros, dejando que el ego, el orgullo y la frustración tomaran el control total de la situación, lo que no solo los perjudica a ellos como participantes que quieren llegar lejos, sino que también ensucia y contamina el ambiente para el resto de la casa, que solo quiere estar tranquila y disfrutar del juego. A veces, dar un paso al costado, morderse la lengua y respirar profundo antes de hablar es la victoria más grande y estratégica que uno puede tener en un reality show. Y lamentablemente, en esta ocasión, ambos eligieron el camino fácil del grito, la agresión y la destrucción, lo que los hace ver inmaduros, impulsivos y poco estratégicos en un juego donde la cabeza fría y el autocontrol son las armas que realmente llegan a la final. Seguí la página y comentá parte 2.